Damos muchas gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque a pesar que los tiempos son convulsos, a pesar que hay un gran ataque hoy desatado contra la iglesia de Cristo, hay unas palabras en mi corazón que retumban. En medio de la tormenta, el capitán sigue al timón. En medio de toda crisis, Dios sigue al control. Les invito a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Rogamos en esta hora que también podamos compartir, Señor, tu verdad. Que podamos compartir, Señor, las verdades de tu palabra. Que podamos indagar en diferentes asuntos pertinentes a nuestras vidas, a nuestras familias, incluso a nuestra nación. Estamos en tus manos y pedimos que en esta conferencia podamos, oh Dios, ser claros, precisos, pero sobre todo ser sinceros con tu palabra, Señor, y con lo que tú deseas para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te damos gracias y te decimos amén y amén. En nuestra modesta opinión, hoy estamos viviendo el mayor ataque espiritual al cristianismo en Cuba. Es cierto que el cristianismo ha pasado por numerosos ataques a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, e incluso en cada continente probablemente el cristianismo ha sido atacado, pero en nuestra nación cubana ha sido en estos últimos tiempos donde más se ha desarrollado las armas espirituales en contra de la iglesia, en contra de la familia, y lo que esto lleva es a ir en contra de la misma sociedad. Creyentes y no creyentes están hablando, argumentando y defendiendo en favor o en contra de la ideología de género. Otros le llaman enfoque de género. La cuestión es que este problema de ideología de género no es algo nuevo, es algo ya un poco antiguo, ya lleva varios años. Aunque a nosotros los cubanos nos llame la atención lo que está pasando, ya esto en muchos países ha sido aceptado, ha sido adoptado, ha sido promulgado, e incluso la gran mayoría de ellos ahora quieren regresar atrás. Sobre toda discusión hay un gran enemigo hoy, el cual gana cada vez más adeptos. Incluso destruye a algunos, a otros le llena de justificaciones sin sentido. Vemos sus argumentos que no tienen para nada solidez. A un grupo le conviene que este enemigo del cual estamos hablando crezca para mantener el control y la supremacía. Pero como hijos de Dios decimos hoy, basta. El nombre de este enemigo es la ignorancia. Decía posiblemente uno de los cubanos más ilustres de nuestra historia: ser culto es el único modo de ser libres. Pero hoy quiero remitirlos a la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 32, para escuchar en boca del mismo dueño del universo una frase más poderosa que esta que acabo de mencionar. Y dice así la palabra del Señor. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ocasiones presumimos, los cubanos, presumimos de tener un mar de conocimiento, pero la mayoría de las veces hay 1 milímetro de profundidad. Porque algunos creen que porque están leyendo lo que las redes sociales dicen, porque están leyendo los periódicos, porque están leyendo lo que se está manifestando hoy, ya se creen eruditos en el tema, pero la verdad es que ignoramos muchas cosas importantes. Tanto es así que algunos han tomado la opción de que ante esta batalla contra la familia es mejor cruzarnos de manos porque Dios es soberano y Él actuará. Escúchame, claro que estamos de acuerdo en que Dios es soberano, su palabra lo dice. Decir otra cosa sería contradecirla, pero también estamos de acuerdo que la Biblia señala que hay un grupo de personas que terminarán en el infierno, y su descripción es los cobardes. Los que saben que tienen que actuar y hacer cosas para Dios, siempre con la guianza de Dios. Pero muchas veces hay muchos que retroceden. Hablaba en estos días con hermanos de nuestra congregación y consensuábamos en que hoy es el día de definir quiénes somos. No solo quieren atacar hoy la familia, también quieren adoctrinar, confundir e incluso destruir a nuestros hijos. Mi propósito con esta conferencia es hablar de cómo tenemos argumentos sólidos
Hemos hablado en otra de los argumentos científicos, hoy quizás no mencionaremos algunos de ellos o muchos de ellos, pero tenemos argumentos de que nosotros mismos hoy podemos defendernos con los argumentos incluso jurídicos legales, pero sobre todo, que es mi mayor punto en esta conferencia, tenemos a Dios de nuestra parte. Yo creo que eso es lo más importante. Voy a dividir el bosquejo de la conferencia en 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Algunos ignoran lo que estamos viviendo hoy. Y no solo que ignoran, que digan, bueno, sí, yo sé que hay un proyecto por ahí que se quiere poner. No, algunos ni han leído lo que se quiere hacer. La segunda pregunta es, ¿conocemos la resolución número 16 del 2021 de la ministra de Educación? ¿La conocemos? ¿La hemos leído? ¿Sabemos qué se quiere hacer con nuestros hijos? La tercera pregunta es, ¿conocemos nuestros derechos? ¿Conocemos qué dicen los derechos humanos, qué dice la Constitución cubana, qué dice el Código de Familia vigente? ¿Qué es lo que dice a favor de nosotros como padres? Y la cuarta y la última pregunta, que para mí es la más importante, es, ¿seremos nosotros responsables ante Dios, la iglesia, la sociedad y nuestros hijos? Todo nuestro fundamento, más que leyes humanas que las debemos conocer, más que argumentos científicos que los debemos dominar, debe estar basado en lo que Dios dice. Nadie ha cambiado la historia, nadie ha marcado su generación cuando se ha callado y simplemente se ha dejado doblegar por la mentira. Alguien decía que el enemigo de la mentira no es la verdad, sino que es el silencio y el miedo. Ese es el gran enemigo de la mentira. Cuando nosotros pensamos en todo lo que estamos viendo hoy, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? La definición de ideología de género, que se ha hablado de tanta forma, de tantas maneras, depende de quién la está definiendo para entender qué es lo que quiere lograr con ella. Esta definición es de varios autores que han tomado el tiempo para estudiar cientos de libros y ensayos, ¿verdad? Y documentos sobre la ideología de género desde las dos perspectivas. Y dice así: según la ideología de género se cree que los hombres y las mujeres no son diferentes. Las diferencias que dicen que tienen son fruto de la educación y convenciones sociales. Hay una gran diferencia entre lo que es sexo y género. Sexo es nuestra connotación biológica. Género es un resultado de la cultura y la sociedad. Eso es lo que dice esta ideología. La biología, según ellos, no tiene nada que decir. Su origen está en la radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y ser madre, según esta ideología, es un rol social que la oprime ancestralmente. ¿Se da cuenta usted de lo que llega a decir esta ideología? Todo esto lleva en sí el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. ¿Cuáles son las armas de la ideología de género? El engaño, las técnicas de manipulación, como son la ocultación de datos, la manipulación sentimental y del lenguaje, falsas alarmas sociales y la imposición totalitaria de los planteamientos mediante leyes con las que se obtienen nuevos derechos y, entre varias cosas, el acceso a los menores. Escuchen, el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Esta ideología lo que busca es destruir la familia. Y por si tú pensabas que no nos iba a llegar, por si tú pensabas que esto solo estaba ocurriendo en Latinoamérica, Europa, ¿verdad?, en los Estados Unidos, por si tú pensabas que no iba a llegar eso a nosotros, ya hoy incluso está propuesto legalmente. Estamos bajo un ataque espiritual y cultural. Es cierto que nuestra batalla no es contra carne y sangre, como decía el apóstol Pablo, pero entendemos que son las huestes espirituales quienes están usando a los hombres que nos dirigen, a los hombres encargados de establecer el orden, y eso no es algo nuevo, eso es algo que a lo largo de la historia ha ocurrido. La historia de la iglesia misma, hermano, la historia de la iglesia de Cristo siempre ha estado rodeada de ataques tanto espirituales como físicos. Si usted estudia la historia del cristianismo, se dará cuenta que se ha escrito con sangre. Claro que en algún momento algunos cristianos se confundieron y usaron la Biblia para ellos mismos llevar a cabo la sangre, y no era aprobación de Dios, pero estamos hablando que cientos de hombres, mujeres e incluso familias enteras han dado sus vidas por causa del evangelio. Pero por si fuera poco, para aquellos que creen que son el centro del universo, hoy nosotros los cubanos nos asustamos. ¿Por qué razón? Porque se está atacando a la familia.
o porque nuestros principios como cristianos pueden ser atacados o podemos caer incluso en contradicción el día de mañana con las leyes. Pero usted no se da cuenta que hoy mismo, mientras estamos viendo o escuchando esta conferencia, hay cristianos en la China que están siendo perseguidos. Algunos creen que ya se va a acabar el mundo ahora mismo porque le tocó a su puerta la crisis. Bueno, hay otros cristianos que llevan ya cientos de años siendo perseguidos. Con esto no estoy diciendo que la venida de Cristo está más cerca. Con esto estoy diciendo que la iglesia siempre ha estado siendo atacada. Pero a pesar de todo eso, uno de los enemigos más grandes que podemos encontrarnos hoy, lo vuelvo a repetir una vez más, es la ignorancia. La ignorancia incluso de algunos creyentes que no están al tanto de todo lo que está pasando, de algunos creyentes que se esconden detrás de teologías de escape, de algunos creyentes que dicen Dios obrará, de algunos creyentes que dicen Dios es soberano, ya esto está escrito, ya esto va a ocurrir. No te justifiques con lo que Dios es cuando Dios te ha mandado a que tú seas y hagas y ores y actúes valientemente. Voy entonces a la segunda pregunta. ¿Conocemos la resolución 16-2021 de la ministra de Educación? Ya esto está circulando por todo lugar, pero la cuestión es que hasta ahora he escuchado muchas denominaciones y para mí ha sido excelente. Tengo casi todas las, yo creo que tengo todas las declaraciones de las iglesias e incluso de hermanos que han hecho en las redes sociales. Incluso muchas de estas cartas se han llevado ya a las autoridades pertinentes. Pero ¿ha leído usted la resolución 16? Evidentemente es un documento que tiene más de 30 páginas. Yo solo le voy a dar un resumen para que entienda qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se está proponiendo, que ya no es una propuesta según este documento, sino que ya es algo aprobado, que increíblemente, aunque no se ha llevado a referéndum, la transformación del Código de Familia vigente, ya está esta propuesta hecha por la ministra de Educación. Le voy a dar algunos detalles importantes de la resolución. Primero, ¿cuál es el propósito del Ministerio de Educación? Escrito incluso y especificado en esta misma resolución 16, que puede encontrar en las redes sociales, incluso en sitios oficiales. Dice así: corresponde al Ministerio de Educación, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 374 de la misión del Ministerio de Educación, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dirigir, y este es el propósito, dirigir la política para garantizar una educación integral, la primera infancia, desde la primera infancia hasta el nivel medio superior. Es el propósito del Ministerio de Educación dirigir la formación integral de nuestros hijos. Ahora, por si usted creía que esto está ocurriendo hace una semana, este proceso ya ha sido gestado y ha sido aprobado desde hace varios años en Cuba, y algunos ni teníamos idea. Dice, en el 1997 fue aprobado como acuerdo del Consejo de Estado el Plan de Acción Nacional del Seguimiento de la Conferencia Beijing, en el cual se resume el sentir, dice así: y la voluntad política del Estado de la República de Cuba de desarrollar políticas para el adelanto de la mujer y dar continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en nuestro país. Esto en el 97 no parecía ser tan agresivo, pero por igualdad de género entiéndase todo lo que se quiere imponer. Dice asimismo que la resolución número 139 puso en vigor, y miren cómo se llama este programa, que es muy importante que lo tengamos en cuenta para buscarlo. ¿Cuál es el programa de educación de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales? El currículo, y búsquelo. Y va a ver cómo en Latinoamérica se ha implementado. Ahí va a encontrar videos, va a encontrar incluso documentales donde habla de qué es lo que se está haciendo. Y créame que se va a infartar si todavía usted no tiene noción de lo que propone este sistema de aplicación a la enseñanza. Dice así, el documento sigue hablando: se resuelve aprobar el siguiente programa de educación integral. Las siglas es ACE. Hay otros que es ICE o EIA o ACE. Diferentes va a encontrar, y es educación integral en la sexualidad con enfoque de género. Y uno dice, bueno, hasta aquí parece todo que está bien, pero el programa incluso dice el documento que puede ser modificado en parte. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es una aprobación, y aunque es una aprobación, puede ser modificada en parte, pero más adelante vamos a ver los derechos que tenemos. No se nos puede imponer un programa así para nuestros hijos, hermanos. Es la integridad de nuestros hijos y nuestra familia la que está corriendo a peligro. ¿Cuáles son los contenidos básicos generales? Se divide en 4 partes esta resolución: la sexualidad y afectividad, género y diversidad, derechos sexuales y reproductivos, y por último la salud sexual. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones didácticas dirigidas al personal docente? Sé que muchas veces estas resoluciones tienen palabras técnicas, pero trataré de decirlo lo más sencillo, que ese es el propósito cuando las leyes se establecen.
La establecen las personas que saben, que tienen dominio de las letras, dominio de la jurisprudencia, pero debe ser escrito de tal manera que aquellos que no la tienen, aquellos que no somos profesionales en esta área, podamos entenderla. Ese es el propósito de establecer una ley, ¿verdad? Para que entiendas con pocas palabras, ¿qué es lo que se quiere implementar con los niños de 0 a 6 años? Por si no lo habías leído. Propiciar a los niños del nivel 1, que es de 0 a 6 años, propiciar la formación de las bases primarias del autoconocimiento como ser sexuado. Condición para la autopercepción e internalización de su identidad de género, haciendo énfasis en el reconocimiento de sí mismo como un ser sexuado. Y miren ahora lo que viene, dice, sin asociarlos a patrones, normas y roles de géneros binarios, heteronormativos, desiguales y androcéntricos que polarizan y definen los atributos, expectativas y prácticas sociales de las personas con relación a las características del sexo biológico. ¿Usted entiende eso? Porque lo más fácil que está diciendo es, ¿verdad?, que lo que se va a propiciar es la formación del autoconocimiento del niño de lo que él es. Pero en esa formación y en esa autopercepción de un niño, escúchame, un niño no se puede autopercibir porque un niño no está desarrollado ni tiene todo el conocimiento necesario y la madurez necesaria para tomar determinaciones, y menos sobre su sexo. El niño puede decidir si se come el plato de comida o no, pero aún así nosotros le tenemos que hacer, ¿verdad?, el énfasis por el bien suyo. Géneros binarios. ¿Qué es un género binario? Hombre, mujer. Heteronormativos, esa es una palabra de orden ahora. Heteronormativos, es decir, que nosotros, los heterosexuales, o aquellos que creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, esos géneros, esas cosas serán quitadas con nuestros niños de 0 a 6 años. Te voy a dar otros detalles, esto es en el acápite 2, para aquellos que después lo buscarán. En el acápite 2 de la resolución, después en el acápite 3, se habla de que promover la igualdad de condiciones, participación, oportunidades de acceso con equidad y derechos entre el niño y la niña. Por ejemplo, en los juegos y actividades, las relacionadas con el cuidado. Sí, claro que yo tengo que enseñarle a los niños en su juego a relacionar las cosas con el cuidado. Domésticas, deportivas, culturales, entre otras, que se adecúen a sus posibilidades individuales. Y ahora mire lo que dice. ¿Cómo se pretende jugar incluso con nuestros niños de 0 a 6 años en los centros formativos? Y no sean diferenciadas en dependencia del sexo biológico o el género percibido. Tú y yo sabemos que cuando nuestros hijos son pequeños, es normal que un varoncito venga y quiera ponerse los zapatos de mamá, o que vea a mamá pintándose los labios y quiera coger un creyón y pintárselo. ¿Cuál es el propósito de nosotros como padres? Mostrarle al varoncito que aunque él está viendo que mamá hace eso es una acción declarada para las mujeres. Que los varones no usan creyones, que los varones no se ponen tacones, no porque la sociedad lo diga, sino porque nuestro sexo incluso mantiene naturalmente diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Sabe lo que está proponiendo esto? Que en sus propios juegos, dice, no se harán diferencias en dependencia del sexo biológico. Es decir, que yo en mi casa estaré diciéndole a mi hija que no debe actuar de esa manera, que no se debe comportar de esa manera, porque ella es una niña, porque ella, ¿verdad?, Dios le ha dado la oportunidad de nacer mujercita, aunque está en desarrollo, y en el círculo y en los centros de formación de 0 a 6 años le estarán diciendo todo lo contrario. Esto es lo que dice la resolución. En este sentido dice, se recomienda estructurar las actividades y juegos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que se va a cambiar o se propone cambiar las actividades y juegos para que no se propicien las diferencias entre varoncito y hembrita. Dice, alejado de los estereotipos sexistas, normas y roles de género desiguales y de relaciones de poder que pautan de forma rígida y polarizada lo culturalmente asignado como masculino o femenino. ¿Se da cuenta? ¿Quién dijo que fue la sociedad quien determinó lo que es un hombre y una mujer? La sociedad simplemente lo que ha hecho es reconocer lo que es un hombre y una mujer. Somos diferentes. Y por ser diferente, no significa que eso nos hace más o menos. Significa que nos hace únicos. Somos complementarios. Ahora, sigo más adelante. Dice también para los niños de 0 a 6 años, dice promover la utilización de un vocabulario no sexista e inclusivo. Su lenguaje se va a cambiar. ¿Esto no le suena a usted a lo que se hizo o se intentó hacer
con aquellos jóvenes en Babilonia? ¿Recuerda lo que se intentó hacer con Daniel? Cuando una cultura conquista a otra, una de las cosas que quiere, en primer lugar, es borrar su identidad. Y entre ellas tiene que cambiar el lenguaje. Bueno, eso es parte de esta resolución. En el nivel 2, para aquellos que tienen niños de 6 a 12 años, dice en la capítulo 3 del nivel 2, promover actividades positivas y responsables relativas a la diversidad sexogenérica, identidad o expresión de género, orientaciones sexuales y diversidad corporal, como parte sustantiva de la sexualidad del ser humano, haciendo énfasis en la dignidad de la persona como valor supremo. Y escuchen ahora, rechazando posiciones discriminatorias, claro que sí. Pero yo le enseño a mi hija que no puede discriminar. Pero yo le enseño a mi hijo que no puede discriminar. Pero no es que yo le enseño a mi hijo, no puedes discriminar a los homosexuales. No, yo le digo, no puedes discriminar a nadie. Eso es lo que se le enseña a un hijo. Pero dice aquí, rechazando posiciones discriminatorias, androcéntricas, heteronormativas y excluyentes, así como prejuicios y estigmas sexistas, homofóbicos y transfóbicos. Yo no puedo enseñarle a mi hija que hay un grupo que solo no puede discriminar. Yo solo le enseñaré a mis hijos que no se puede discriminar a nadie. Pero esto, una vez más, en la manipulación del lenguaje, será bien destructivo. Dice la capítulo 10 del mismo nivel de los niños de 6 a 12 años, estimular la oportunidad de acceso y participación por igual de todos los niños y las niñas en las variadas formas de enseñanza sobre educación integral de la sexualidad. EIS, acuérdense de esas siglas, EIS, EIS, en la institución educativa, en correspondencia con las potencialidades y particularidades individuales como seres humanos. Y ahora voy con la nota, teniendo como base, escuche, porque esto es lo que literalmente dice, teniendo como base la deconstrucción de los estereotipos de género y modelos de construcción de los estereotipos de género y modelos heteronormativos y androcéntricos. ¿Escuchó usted la palabra deconstrucción? Bueno, lo que hemos construido como sociedad, lo que hemos construido como principios en nuestros hijos, ahora se propone deconstruirlo. Y no se me está pidiendo permiso como padre. Voy a dar un poco más adelante, el nivel 3, los niños de 12 a 15 años, escuchen los padres de niños adolescentes. Dice así, promover la igualdad de género, rechazando normas y roles de género desiguales, estereotipos sexistas y discriminatorios en todas las actividades y espacios educativos. Si tú pensabas que era una asignatura, estás equivocado. Es como parte del programa general. Está claro que cada nación determina cómo implementar este programa de educación, pero lo que se está viendo, incluso propuesto en España ya y en Argentina también, que se ha luchado contra esto, pero algunos lugares ya lo han aceptado, es que al niño en algún momento te lo cambiarán, te lo van a pintar al varoncito de hembra. Escuche, búsquelo en internet, por favor, búsquelo en el programa ACE. Cómo lo están implementando en muchos países, que esto es algo real, esto es una falacia. Dios permita que aquí no se haga de esa manera, ¿verdad? Pues tenemos una voz y tenemos un Dios que pelea por nosotros, pero imagínense a los niños de 12 a 15 años, donde en todo el espacio educativo, de todas las materias, de todas las formas posibles, se le estará bombardeando con esto. Dice otra de las notas importantes en la capítulo 4, los niños de 12 a 15 años, contribuir a la formación de actividades positivas y responsables respecto a la diversidad sexogenérica, identidad o expresión de género, orientaciones sexuales o diversidad corporal, como formas de expresión de la sexualidad del ser humano, haciendo énfasis en la dignidad de las personas como valor supremo, rechazando posiciones discriminatorias y excluyentes, así como prejuicios y estigmas sexistas, homofóbicos o transfóbicos. Yo tengo que enseñarle a mi hijo a no discriminar, no hacer una excepción con un grupo, porque eso sabe cómo se llama, victimización. Lo que es el proceso de la víctima, que por ser víctima se aprovechará de varias cosas y quiere entonces pedir requisitos por encima de los demás que también pueden ser víctimas. Y con los niños en el cuarto nivel, los niños de 15 a 18 años, dice realizar análisis crítico sobre los estereotipos discriminatorios y sexistas en relación con el género que prevalecen en la cultura patriarcal, androcéntrica y heteronormativa acerca de la apariencia física. No te asustes, como ya está ocurriendo en España, profesores que están yendo a la escuela vestidos de mujeres, hombres vestidos de mujeres con sayas, promoviendo todas estas cosas.
Dice, consolidar el uso de un vocabulario adecuado incluso para los niños. Y una nota importante que incluso se aclara aquí es para los niños con ciertas discapacidades, los niños especiales, para ellos también. Está normado esta resolución. Dice, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad transitan por las mismas regularidades de cada nivel en la formación de la esfera psicosexual. No obstante, se recomienda tener en cuenta a partir de las necesidades individuales sentidas y la condición de salud manifiesta. Adecuar y contextualizar el desarrollo de los aprendizajes en educación de la sexualidad de manera inclusiva, equitativa y de calidad, creando las mismas posibilidades y oportunidades de acceso para todos y para todas. ¿Se da cuenta usted qué es lo que está diciendo esta resolución en todos los niveles? Se lo resumo en pocas palabras. Van a adoctrinar a nuestros hijos. Le van a decir que todo lo que usted y yo le hemos enseñado en nuestros principios de familia, de lo que la naturaleza nos muestra, de lo que la historia de nuestra patria nos muestra, de lo que nosotros como hijos de Dios, que es lo más importante que debe primar en nuestras almas, nos muestra a Dios entre un hombre y una mujer. Hay un plan completamente estructurado y diseñado para deconstruir según las palabras de orden. ¿Cuáles son entonces los peligros de esta resolución? Entendamos rápidamente las influencias formativas en el niño. Muchos psicólogos, especialistas que tratan, ¿verdad?, con el sistema de aprendizaje, de desarrollo de los niños, incluso en encuestas, esto es demostrado científicamente. Le puedo recomendar el libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, de Ted Tripp. Este autor lleva muchos años trabajando con los adolescentes y él habla de las influencias formativas de un niño. Si usted quiere entender rápidamente, no pretendo darle una conferencia de psicología sobre cómo se forma un niño, pero es importante tomar algunas notas que ellos declaran para que entienda cómo provoca la formación de un niño y la respuesta hacia su entorno, el camino que puede decidir. Dice así, según este autor, hay varias influencias formativas que son relacionadas con los eventos y circunstancias en los años de desarrollo del niño, que demuestran ser catalizadores para hacerlo la persona que es. Pero la formación no es automática, ya que las formas en las que él responde a esos eventos y circunstancias determinan el efecto que tiene sobre él. La persona que su niño llega a ser es el producto de dos cosas, según estos autores. Número uno, su experiencia de la vida. Número dos, cómo reacciona a esa experiencia. Somos el resultado de lo que hacemos con lo que otros han hecho con nosotros. Lo repito, somos el resultado de lo que hacemos con lo que otros han hecho de nosotros. Una respuesta sencilla a eso, usted puede darse cuenta que un niño cuando nace en un hogar con ciertas características, la violencia, las estadísticas demuestran que determina mucho en la formación de sus valores y termina muchas veces en una prisión. ¿Cuáles son entonces esas influencias formativas? Primero, la estructura de la vida familiar. ¿Es una familia tradicional? ¿A cuántos padres está expuesto el niño? ¿Están el padre y la madre vivos y funcionando en el hogar? ¿Hay otros niños? ¿Es uno solo? Todo el programa de la estructura de nuestra familia contribuye a nuestra formación. De hecho, algunos se han atrevido a decir en estos días que nosotros, la iglesia, estamos proponiendo solo un tipo de familia, un hombre y una mujer. Y muchos dicen, y esos niños que crecieron con una tía, y esos niños que perdieron padres y crecieron con un primo o crecieron con un abuelo. Déjame decirte, yo soy de esos niños. Yo soy de esos niños que mi mamá con 4 años en un accidente, ¿verdad?, la perdí. Y yo fui de esos niños que creció con un padre y madrastas, y algunas de ellas. Pero también hubo un tiempo de mi vida bien prolongado que crecí con una tía. Y no solo con una tía, también con un tío discapacitado y con una abuela anciana enferma siempre. ¿Y sabes qué? Que aun cuando yo crecí en esa familia, yo no me arrepiento de que esa tía me cuidó. Yo no me arrepiento de haber sido formado, ¿verdad?, en ese lugar porque fue el que yo tuve. Pero lo que sí reconozco es que siempre anhelé que papá y mamá estuvieran a la mesa a la hora de comer. No me digas entonces que yo estoy proponiendo la familia de un hombre y una mujer, porque estoy en contra de las familias que se han producido con niños que han perdido un ser querido. Esa es la excepción, esa no es la regla. En estos días incluso hay una conferencia de una muchacha que fue en el 2015, pero ahora está circulando por las redes, se ha vuelto viral, que ella fue criada por 2 madres lesbianas. Y al cabo de los 11, 13 años,
conoció a su padre biológico. Y ella dice en su conferencia, búscala, ella dice en su conferencia: le doy gracias a los cristianos porque son los únicos que están peleando por la verdad detrás de todo esto que se está moviendo hoy. Y ella dice: yo doy gracias por mis dos madres y doy gracias por mi padre biológico. Pero dice, mientras crecía y nadie me había dicho de dónde había salido, me paraba frente al espejo y decía: estos ojos verdes no lo tienen ni mi mamá ni mi otra mamá. Estos ojos verdes son de alguien. Y dice que con 11, 13 años, si mal no recuerdo, conoció a su padre biológico. Y ella expresa: basta ya de decir mentiras. Todo niño necesita crecer con una madre y un padre. Basta ya de inflar los números. Porque si alguien se atrevería a decir no, porque hay padres abusivos, también las estadísticas han demostrado que hay parejas homosexuales que han adoptado niños y los han violado. Yo no quiero ir a los extremos ni usar los mismos mecanismos de lenguaje que usan aquellos no cristianos o lo de la agenda de LGBTI, pero lo que quiero decir es que la influencia formativa de los niños tiene mucho que ver con su formación, la estructura familiar donde se desarrolla. Quizás alguien nos está escuchando y dice: pastor, pero ¿y esos niños que crecen en hogares disfuncionales? Escúchame, aunque los niños puedan crecer en esos hogares disfuncionales, Cristo, yo no soy un filósofo, yo no soy un científico, soy un pastor. Cristo, y te tengo que decir esta verdad, Cristo cambia la vida. Y puedes venir de una familia destruida, de una familia con problemas, de una familia donde hubo un padre ausente, ¿verdad? Donde hubo una madre alcohólica, y aún así Cristo cambia las vidas. Pero no me digas que yo te quiero imponer como iglesia que un hombre y una mujer es un principio heteronormativo, patriarcal, sexista, machista. No, es lo que Dios dice. Y es lo que incluso la propia ciencia y los estudios han demostrado en la influencia de los niños. La estructura de la vida familiar es uno, los valores familiares son otros, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas importantes de los padres? ¿Qué vale la pena y qué pasa sin ser notado? ¿Cómo se responde, ¿verdad?, a los roles en la familia? El papá está desempeñando un papel correcto, ¿verdad?, como la figura paterna, la madre. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Usted se está dando cuenta del conflicto que se va a crear en nuestros hijos cuando en casa, yo con toda la autoridad que tengo ante Dios y ante los hombres, pues más adelante vamos a hablar rápido de eso, que vaya a la escuela y le empiecen a decir y enseñar lo que está contrario a mis principios. Incluso tuve una entrevista con un doctor cristiano. Incluso un cristiano o un no cristiano puede comprobar esto. ¿Cómo puede afectar grandemente que todo lo que se le está enseñando como valores en la casa a los niños, cuando entra en contraposición con lo que se le enseña por una jornada de 8 horas en la escuela, puede provocar daños en los niños? Cuando papá y mamá dicen una cosa y es continua y es un valor, y cuando en la casa o en la escuela te estén diciendo todo lo contrario. Escúchame, iglesia, antes, aunque todavía continúa, le decían a nuestros hijos cristianos: el hombre descendió del mono. Pero eso usted en 30 segundos usted terminaba y le decía: mira papá, mira lo que dice la Biblia. Eso es un sistema de pensamiento que incluso no está comprobado por papá, pero mira lo que dice Dios. No descendemos de ningún mono, el mono también es una creación. Y ahí se terminaba. No es eso lo que se quiere hacer ahora. Lo que se quiere hacer ahora es poner en conflicto la mente de nuestros niños, diciéndole que si ellos se autoperciben el sexo opuesto, que lo sean, que nadie le puede hacer nada, que nadie le puede decir nada. E incluso si ellos no se autoperciben nada y nuestros niños están siendo bien formados, aún así los van a influenciar a que se empiecen a autopercibir de esa manera. Para que usted entienda, eso es un régimen totalitario, eso no es educación. Resolución de conflictos familiares, historia familiar, respuesta al fracaso. La ideología de género hace daño a los niños. ¿Sabe quién lo dice? Colegio Americano de Pediatras. Usted puede encontrar esos datos en una declaración del 21 de marzo de 2016. Lo han vuelto a declarar hace poco de nuevo. Dice así: el Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores rechazar
todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. Muchos estudios, escúcheme, porque a veces muchas de estas agendas, la mayoría de las veces no quieren mirar las estadísticas reales. Si usted quiere saber cómo se comporta una sociedad ante una implementación, usted tiene que hacer estudios de campo. Usted no puede ir hablando. Es como el aborto. La mayoría de la gente que debate el aborto no se te permite verlo. Con todos los médicos cristianos que he hablado hasta ahora, y la mayoría de ellos de nuestra congregación, siempre dicen lo mismo. Si la gente viera un aborto delante de sí, jamás dirían sí al aborto. Pero no te permiten verlo, no te permiten hacer humano lo que es humano. Y el Colegio Americano de Pediatras, según los estudios, esto es una verdad, una representación autoritaria. Esto no es que un grupo de mediquitos está diciendo, bueno, nosotros que no. Esto es un grupo reconocido oficialmente en el mundo, con estudios serios. Ellos dicen, es la realidad y no las ideologías lo que determinan quiénes son los niños. Tercera pregunta que quisiera compartir. ¿Conocemos nuestros derechos? Y voy a aclarar rápido algo con que muchos de nosotros siempre hemos dicho, no nos metemos en política. Aquí nadie está haciendo política. Aquí estamos hablando de Cristo, de la Biblia, de la familia y de nuestros derechos como ciudadanos. Entienda entonces la diferencia entre hacer política, defendiendo la política, promoviendo la política y hablar de la política del reino de Jesucristo o las verdades del reino de Jesucristo. Primero, conocemos nuestros derechos. Es importante que usted domine varios de estos artículos. ¿Por qué razón? Porque incluso por lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice, nuestra propia Constitución o la propia Constitución cubana, e incluso los documentos que se hablan del Código de Familia vigente, es importante que lo conozcamos para que entendamos qué se quiere cambiar. Voy rápido con esto. Número 1, hay libertad de religión, pensamiento, conciencia y expresión. Tenemos libertad de religión, pensamiento, conciencia y expresión. Dice así, de acuerdo al artículo 15 en la Constitución de la República de Cuba, artículo 15, dice de esta manera, en la parte de título 1, Fundamentos Políticos, capítulo 1, Principios Fundamentales, dice, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. En primer lugar, lo que está reconociendo la Constitución es que tenemos libertad religiosa, de lo que creemos, de lo que pensamos, para ¿sabe qué? Que nunca mi libertad debe provocar en otros esclavitud o debe quitarle los derechos a los otros. Pero tenemos libertad religiosa, así que no estamos haciendo ningún uso inadecuado de lo que nosotros tenemos como derecho. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1948, declara: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que incluso se está reconociendo que mi derecho a enseñarle los valores a mis hijos no se pueden tocar. Artículo 19. También de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Yo te animo a que puedas ir a los hospitales, ¿verdad?, con amor y como nos caracteriza a los cristianos, y preguntar las estadísticas de aborto en nuestra nación. Preguntar las estadísticas del VIH en los lugares pertinentes, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual y qué comunidad o qué grupo de personas son las más atacadas, para que cuando usted vea las propias estadísticas en Cuba, se va a dar cuenta que es la comunidad LGBTI o la comunidad homosexual en Cuba la que está siendo atacada mayormente
por las enfermedades de transmisión sexual, las estadísticas, ¿verdad?, de problemas incluso mentales en estas personas que realizan el cambio de sexo, que ya está aprobado en muchos lugares y aquí está moldeándose esa implementación. Otro de los artículos, artículo 54, párrafo 1 de la Constitución de la República de Cuba. Dice así en la parte de derechos, deberes y garantías: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Que yo diga, no estoy de acuerdo, doctora Ana Elsa, no estoy de acuerdo con su propuesta y su aprobación a esa resolución 16 por mis principios delante de Dios, por incluso mis principios como cubano. Yo no estoy diciendo esto porque alguien me está pagando de otro país o porque me están manteniendo para que yo haga una campaña. Yo estoy diciendo esto porque están tocando lo más preciado que tengo, mis hijos. Y con mis hijos no se pueden meter. El artículo 57 dice: toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, o cambiarlas y practicar la religión de su preferencia con el debido, escuche, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Así que en primer lugar, tenemos libertad de expresar qué cree la iglesia. Yo no estoy haciendo una campaña, yo no quiero promover ahora un nuevo presidente, yo no quiero promover ahora una nueva constitución o promover, ¿verdad?, que sea la iglesia la que gobierne Cuba. Yo estoy diciendo que como ciudadano, que como hijo de Jesucristo, pero también como ciudadano cubano, tengo derechos y no se pueden tocar. Otra cosa sería simplemente violarlos. Otra de las cosas que debemos conocer es el derecho de los padres sobre la educación y la formación integral de los hijos. Escucha. Derecho de los padres sobre la educación y la formación integral de los hijos. Y aquí algunos cristianos se van a rascar la cabeza, porque algunos cristianos hemos dejado que sean los colegios quienes le enseñen los principios de vida a nuestros hijos. Y ni por la constitución de ningún país, ni por las constituciones internacionales, ni por la Biblia se nos dice que es la escuela e incluso la iglesia la encargada de nuestros hijos en cuanto a los valores. Es la familia, son los padres, somos nosotros. Dice así, según el artículo 26, párrafo 3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice de esta manera: los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Tengo mi derecho a escoger el tipo de educación que se da a mi hijo. Por eso es que pedimos a nuestra nación, estamos orando y pidiendo a nuestra nación que retrocedan con esta resolución. Porque yo no tengo otra escuela. Y simplemente están poniendo, ¿verdad?, mi derecho como padre a un lado. Y el día de mañana estoy orando al Señor porque mis hijos tendrán los mismos principios que el Señor nos ha dado en su palabra y que le estoy enseñando hoy. Artículo 84, párrafo 2 de la Constitución de la República de Cuba. En el capítulo 3 de la familia dice así: las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones a los valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida de nuestra sociedad. Dice en este aspecto, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo la palabra, la Constitución en este aspecto? Nos está simplemente recordando que son las madres y los padres los que tenemos las responsabilidades de la formación integral a nuestros hijos. Pero no puede ser una formación integral lo que le estoy dando en mi casa, en lo que le estoy dando incluso en la iglesia, o en lo que le está dando alguien que nos puede estar mirando o viendo. Y aunque no tenga a Jesucristo como el dueño de su vida, claro que le animamos a que acepte a Cristo en su vida, pero quizás usted no lo tiene y aún así dice: los principios que le he enseñado, los que me dieron mis padres, mis abuelos, mis generaciones, serán los mismos principios que le seguiré dando a mis hijos. Con mis hijos no te metas. Esta frase, con mis hijos no te metas, no es solo de la iglesia cubana, es de la gran mayoría de nuestra nación. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro derecho y en nuestra responsabilidad tenemos que proteger a nuestros hijos. Y como muchos abuelos están diciendo: no, con mis nietos tampoco te metas, porque son nuestro tesoro. ¿Verdad que sí? Las leyes establecidas defienden los derechos de todos. Quiero aclarar este punto rápido, porque quizás alguien que estaba tomando alguna nota puede decir: pero lo que se quiere es el matrimonio igualitario para darle derechos a la comunidad homosexual. Escucha, ¿qué derechos? ¿Sabe que ya está reconocido internacional y nacionalmente los derechos de todos? ¿Qué derechos? Bueno, mire lo que dice la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 3. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En esta primera declaración dice que todos somos libres. Aquí nadie está esclavizando a nadie por lo que cree, o lo que piensa, o lo que siente, ¿verdad? Dice el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción, escucha, Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Lo que está diciendo es que nadie te puede discriminar por lo que eres, lo que piensas o lo que haces. Claro, nunca que vaya en contra de las leyes, ¿verdad? O los derechos de los demás. Y el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Qué es lo que está diciendo los derechos humanos? Que somos libres, no porque la comunidad LGBTI está siendo discriminada. Pues entonces, toda la persona que están discriminando, y hay que definir bien lo que es discriminando, saliendo con odio, no es porque yo pienso diferente, yo no estoy discriminando, porque mi historia, la historia de mi nación, ha pensado diferente de lo que hoy se quiere imponer. Y entonces estamos discriminando la historia. Estamos diciendo que nuestra historia, que nuestros principios ahora son homofóbicos. Estamos diciendo que la mayoría de las amistades que tiene Cuba con el resto de los países, sabe que de 193 países, solo 30 han aprobado esto. Estamos diciendo que la otra gran mayoría es heteronormativo, es patriarcal, es machista. Es cierto que hay algunos lugares donde sí hay machismo y la mujer no tiene valor, pero no es aquí en Cuba. ¿Qué dice la Constitución de la República de Cuba? Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley. Ya lo dice, ya está esclarecido. ¿Qué derecho se quiere pedir cuando ya está el derecho que todos somos iguales ante la ley? Reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Y mira lo que dice el artículo 42, sin ninguna discriminación por razones de sexo. Si alguien está discriminando, haciendo olas de odio, campañas de odio contra esta comunidad o contra cualquier otra, será juzgada y penada por la ley. Ya están los derechos. Porque algunos dicen, no, que hemos sido discriminados. Busca al que ha discriminado y ante la ley está actuando mal. Pero no apliques un nuevo concepto de discriminación cuando otro piense diferente. Yo quisiera que mi Cuba entera se convirtiera para Cristo. Pero yo no puedo obligarles e imponerles que se conviertan a Cristo. Yo solo puedo predicar la palabra y dejar que sea Dios, el Espíritu Santo, quien obra en sus vidas. Pero yo no puedo obligar a los demás o discriminarlos porque son impíos, son perversos. Esta gente no sirve, no, porque ellos tienen su derecho. Claro que yo sé que ante Dios tenemos los derechos que van por encima de todos los derechos. Tenemos los derechos que van por encima de todas las leyes humanas. Pero aún así estas leyes están establecidas para el orden. Dice así el artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado asegura, garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. Hay muchos que están diciendo, no, porque por tener otra preferencia no puedo trabajar aquí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ya las leyes dicen que al hombre y a la mujer se le dan iguales derechos. Y el artículo 45 dice, el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado, escuche esto, artículo 45, solo está limitado por los derechos de los demás. La seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución, ¿verdad? Y dice ya las leyes. En otro resumen, lo que está diciendo los derechos humanos y las leyes que nosotros tenemos, es que tenemos nuestros derechos y no estamos haciendo una campaña para destruir a nadie. Estamos diciendo, no puedes tocar a mis hijos. Y tengo argumentación bíblica que todavía no le hemos dado, y es para nosotros la más importante, pero tenemos argumentación desde las otras índoles, sobre todo la jurídica. ¿Conoce usted el Código de Familia vigente? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha estudiado? ¿Lo ha indagado? Mire lo que se quiere, o lo que está en propuesta de cambiarse. En el Código de Familia, y lo digo de esa manera porque hasta ahora es como está establecido, Código de Familia. En el capítulo 1 del matrimonio general, la sección primera dice, en cuanto al matrimonio y su constitución, dice, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que Dios dice, lo que la ciencia ha mostrado, y lo que las estadísticas demuestran,
que es el producto de una sociedad. ¿Sabe lo que dice de la patria potestad? Por si todavía quedaba alguna duda de nuestra autoridad y responsabilidad sobre nuestros hijos. En el capítulo 2, en la sección primera de la patria potestad y su ejercicio, dice así: los hijos menores de edad están bajo la patria potestad de sus padres. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad de sus padres. Y ese es el artículo 82. Y el 83 dice: el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres conjuntamente. El 84 dice: los hijos están obligados, dice la Constitución en esta parte, ¿verdad?, del Código de Familia. Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres, y mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlo. Y mi enseñanza en mi casa será: mi hijo, hay un hombre y hay una mujer. El hombre se comporta como hombre y la mujer como mujer. El hombre no menosprecia a la mujer, ni la mujer quiere ser por encima del hombre. Tenemos diferencia y aún así, delante de Dios, somos únicos, somos bendecidos. Pero yo no puedo, por mi sexo, pedir privilegios por encima del otro, denigrando los derechos del otro. Eso es lo que se va a seguir recibiendo mis hijos. Llegarán un día, a los 18 años, que es a la mayoría de edad, al menos en nuestra nación, que ellos ante la ley tendrán que tomar sus decisiones. Llegarán un día incluso que se irán de nuestras casas, pero aún así siguen siendo nuestros hijos. Aún así tengo todo el derecho ante Dios y ante la sociedad de decir: no te metas con mis hijos. Soy responsable ante Dios de darle la educación de mis principios. Dice así lo último del artículo 85 del Código de Familia: la patria potestad comprende los siguientes derechos y deberes de los padres. Y en el acápite 2 dice: atender la educación de sus hijos. Yo soy responsable de atender la educación de mis hijos. ¿Cómo se ha propuesto algo o está en plan de gestación aprobar algo que no se contó con los padres? Y dice: inculcarle el amor al estudio, cuidar de su asistencia al centro educacional donde estuviera matriculado, velar por su adecuada superación técnica, científica y cultural, con arreglo a sus aptitudes y vocación y a los requerimientos del desarrollo del país, y colaborar con las autoridades educacionales en los planes y actividades escolares. Es mi responsabilidad como padre, no solo velar por su educación integral, sino ser parte de esa educación integral a la par de lo que está en la escuela. Es cierto que hay padres a veces despreocupados que ni van a la escuela, ni saben lo que su hijo está haciendo, deshaciendo, lo que sea. Pero en este caso, yo no sé por qué, y no estoy especulando, pero a alguien se le ha ocurrido implementar un tipo de adoctrinamiento ideológico para nuestros hijos, y a mí como padre, y a ninguno nos han preguntado. Quiero terminar con la última pregunta, y para mí es la más importante de toda esta conferencia. ¿Seremos responsables ante Dios, la iglesia, la sociedad y nuestros hijos? ¿Cuáles son los principios bíblicos para la familia? Quizás alguien dice: no, pastor, no pongas principios bíblicos porque hay cristianos que no le interesa. Sí, ya te di los jurídicos. E incluso en otra conferencia hemos hablado de los científicos, pero te voy a dar lo que rige mi vida, lo que nadie puede apagar en mi vida, y es la palabra de Dios. Dice de esta manera: primer principio bíblico, escúchame, padre cristiano, escúchame, padre, incluso si no tienes a Cristo, los hijos son herencia de Jehová. Miren lo que dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sabe lo que está diciendo? Que mis hijos son un regalo de Dios, no son cualquier cosa. No son que, bueno, nos salió mal, el método anticonceptivo no resultó. No, los hijos son un regalo del mismo Jehová de los ejércitos. El Estado no produce hijos, los padres producimos hijos. Los hijos son una herencia, un regalo, un don. E incluso los hijos, mis hijos, no son míos, son de Dios. Y es Dios el que me da la responsabilidad de velar por ellos, de cuidarlos a ellos e incluso de defenderlos. Por eso te vuelvo a decir una vez más: con mis hijos no te metas. Eso no es una frase de guapería, eso no es una frase desafiante, esa es la frase que estoy diciendo y punto. Con mis hijos no te metas, porque mis hijos son de Dios. Segundo principio:
El padre y la madre son los principales responsables de educar a los hijos. Incluso si los derechos internacionales y nacionales no lo hubiesen dicho, aunque lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque toda ley que trajo productividad a las naciones en sus inicios salieron de la Biblia. Aunque algunos hoy la quieran echar a un lado, ya la Biblia lo dijo hace miles de años. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Una y otra vez la palabra del Señor nos enseña que es el padre y es la madre los principales responsables. Yo como padre y mi esposa como la ayuda continua y constante a la educación y formación de mis hijos. Por eso tengo que repetirlo. Con mis hijos no te metas. Tú le enseñas matemática, yo le enseño cómo se comporta ante la sociedad con mis valores y mis principios. Que hasta ahora ni la historia ni la ciencia han podido derribarme. Porque esos valores no son míos, vienen de Dios y su palabra. Tercer principio, la instrucción a los hijos debe ser desde pequeños. Algunos padres están alarmados por lo que va a ocurrir. Pero escucha, iglesia, si tú has estado haciendo lo que como padre cristiano tienes que hacer, no hay de qué preocuparse. Si tú has estado enseñando los valores a tus hijos desde pequeño, este es el momento donde ellos se definirán por lo que tú le has mostrado, enseñado y modelado. Tengo que llamar la atención a muchos padres en este momento. Cuando no cuidas qué está viendo tu hijo en el internet. Cuando no regulas qué tiempo está pasando con el celular o con las redes sociales. Cuando no miras qué es lo que está consumiendo como película. Algunos padres en estos días han tomado ya un poco más la nota de que, pastor, ya ahora sí no le puedo dejar ni en el horario del día el televisor, porque en cualquier momento ponen a dos homosexuales dándose un beso. Ya eso no es en la noche, una película o algo así. Ya es en cualquier momento, están bombardeando a mis hijos desde todos los medios posibles. Y hasta con muñequitos. Pero la instrucción a los hijos debe ser desde pequeños. Dice Proverbios 22:6, un pasaje que nosotros hemos hablado, incluso cada vez que tenemos la oportunidad de presentar un niño en la congregación para orar por él y sus padres, es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunos pueden estar escuchando, viendo, tomando notas discriminatorias para decir, entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo no es el miedo. Es el derecho ante Dios y ante los hombres, que es mi tarea y mi deber instruirle. Y si tú desde la enseñanza secular, desde la escuela, ¿verdad?, de la cual yo contribuyo para que esa escuela provoque los fundamentos en mi hijo, de la cual yo velo, de la cual yo superviso, si tú desde la escuela le vas a enseñar todo lo contrario a lo que hemos creído, mi familia y yo, otras decisiones se tendrán que tomar entonces. Y pedimos a nuestra nación no pongan a prueba a la iglesia cubana, porque la iglesia va a decidir por Jesucristo. Mi casa y yo vamos a decidir por Jesucristo. Hablaba con un hermano que amo en la fe y coincidíamos: este es el tiempo donde se van a definir los cristianos. Y voy a seguir orando por mi nación, y voy a seguir pidiendo por la paz de mi nación. Pero nos están poniendo a la propia iglesia en contra de lo que hemos creído y de lo que hemos predicado y lo que siempre hemos defendido. Con mis hijos no te metas. No quiero que mis palabras suenen provocadoras, pero me uno a la declaración, a todas las declaraciones, o a la gran mayoría de las declaraciones que he podido ver de las convenciones, de nuestra propia convención bautista libre, de las asambleas de Dios, de la metodista, de la bautista occidental, de la bautista oriental. Y la bautista oriental dijo en estos días: nos hacemos plenamente responsables, asumiendo con dignidad las consecuencias que se deriven de nuestra posición. Yo he decidido que mi casa y yo vamos a seguir a Jesucristo. Yo he decidido que mi casa y yo estaremos en contra de la ideología de género.
Si alguien quiere ser homosexual, es su decisión. No te juzgaré por eso y no haré ninguna ola de discriminación por eso. Te seguiré predicando el mismo mensaje. Hay arrepentimiento y salvación en Jesucristo. Pero no me obligues a decidir entre Cristo, mis hijos, y enseñanzas contrarias a Dios. Instruye al niño, dice el principio, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuarto principio, la disciplina a los hijos es nuestro mandato bíblico. Pero Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es algo que, aunque a nuestros hijos no les gusta, es lo que necesitan. La palabra del Señor dice que el padre al hijo que ama disciplina, lo corrige. Y en el libro de los Proverbios dice que aquel padre que no da disciplina es vergüenza para su familia, vergüenza para su madre. Nosotros los padres tenemos esa responsabilidad ante Dios y el mundo de tener que disciplinar y corregir a nuestros hijos. No es que lo vamos a destruir por las decisiones que ellos tomen el día de mañana. Es porque hoy, no solo por mi patria potestad, sino por la responsabilidad que tengo ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana las leyes humanas todas pueden cambiar. Todas pueden remodelarse, porque son leyes de hombre que tratan de hacerlo mejor, pero aún así no son perfectos. Pero la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma y mantiene los principios necesarios para todos los tiempos, todas las generaciones, y para la única. Y la única verdad, esa es Jesucristo. Y el último principio, Dios nos llama a amarle a Él y a su palabra con todo nuestro corazón e inculcarle esto a nuestros hijos. Proverbios 6, del 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandato del Señor es amarle a Él con todo nuestro corazón, amarle a su palabra con todo lo que somos, y ese amor a Él y a su palabra hay que inculcarlo a nuestros hijos. Padre, no desmayes. Si tú no estabas tomando toda la responsabilidad sobre el cuidado de tus hijos, es hora de decir basta. Es hora de decir: iglesia, despierta. Nuestros hijos deben ser protegidos, pero también deben ser instruidos, enseñados. No es simplemente decir: con mis hijos no te metas, y yo mismo descuidar a mis hijos. Es decir, con mis hijos no te metas, pero aún así dedícale tiempo a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. El mandato al pueblo era: ama a Dios con tu corazón y todo lo que eres, y estas palabras incúlcaselas a Él, tállalas en Él. Y para tallar las palabras de Dios en nuestros hijos se necesita tiempo y sacrificio. ¿Qué actitud asumiremos? Dios nos llama a orar y a actuar con firmeza ante este ataque hacia Dios, la Biblia, la familia, la iglesia y la sociedad. Levantemos nuestra voz contra esta resolución y contra estas, ideologías, sabiendo de que estamos levantando la voz para provocar gloria en el cielo y paz en la tierra con el Evangelio de Cristo. Tenemos derechos que nos amparan, pero sobre todo, este es el resumen, yo creo, de todo el curso oído. Tenemos muchos derechos legales, pero sobre todo tenemos un Dios que nos protege y nos defiende. Ese es el único Dios verdadero. Y sobre todo, seamos responsables ante Dios, la iglesia, la sociedad y nuestros hijos. La historia nos muestra cómo hombres, mujeres, familias completas han dado sus vidas por Jesucristo. Aunque hoy hay muchos que no están dispuestos a presentar defensa de la fe, a arriesgar sus comodidades, privilegios, su zona de confort, sus vidas mismas, los hijos de Dios ni tenemos miedo ni callamos. Tampoco provocamos, tampoco incitamos a las armas o a la guerra. Ese no es nuestro mandato. Nuestro mandato es defender quienes somos, lo que creemos
y al Dios que servimos. Nuestras vidas, como dijo el reformador, están cautivas a la palabra de Dios. Tenemos una historia, tenemos derechos, pero sobre todo, tenemos a Dios. Con mis hijos no te metas, porque Dios está con sus hijos. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y rogamos que seas una vez más en medio nuestro. Te rogamos por nuestra nación, por Cuba. Te rogamos, Señor, por nuestra patria. Te pedimos por sus gobernantes. Te pedimos, oh Dios, por la familia cubana. Te pedimos, oh Señor, por la comunidad LGBTI, por todas las personas, Señor, que están lejos de ti. Te rogamos perdón para sus vidas, Señor, y misericordia, Señor, y paz para sus vidas y salvación. Y te pedimos, oh Dios, por todos aquellos que estamos dispuestos a decir con sabiduría, mansedumbre, amor, pero sobre todo con firmeza: con mis hijos no te metas. En el nombre de Cristo te honramos y te bendecimos y te damos gloria. Amén y amén.